Mates y Fútbol. Tu dosis diaria de fútbol americano. Es el mate buen amigo, mi mano. Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate. De lunes a viernes, disponible en iVoox, YouTube y Spotify. Como dos buenos amigos, vamos juntos por la vida. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mates y Fútbol. Después de una pequeña ausencia del podcast, al final el host de este podcast, problemas de salud, le mandamos un saludo muy grande desde acá y bueno, lo mejor para su recuperación. No voy a entrar en muchos detalles, él igual, es un influencer de las redes de Twitter, de Instagram, así que si lo siguen por ahí van a saber un poco de qué le viene sucediendo. Nada muy grave, nada que nos tengamos que preocupar demasiado o a forma extrema, pero bueno, un pequeño problema de salud que básicamente le ha impedido el poder grabar estos episodios de Mates y Fútbol en un momento tan importante para la NFL como es la agencia libre. Y por eso vengo a modo de reemplazo, como así también me ha tocado hacerlo durante el verano, mientras por suerte el host estaba en otro momento, estaba disfrutando de sus vacaciones. En este caso lamentablemente no son vacaciones para él, es otra cosa, pero en este caso vengo a reemplazarlo porque la NFL continúa, la NFL está en su momento más movido al final, porque siempre hablamos de la temporada, de los partidos, de los jugadores, tal. Pero este momento es un momento donde los equipos empiezan a moverse, empiezan a cambiar fichas, empiezan a pagar contratos. Y justamente, a un modo de repaso, los principales contratos que se han dado, las principales firmas que se han dado en esta agencia libre, que, varias de ellas son muy importantes y que, bueno, algunas han roto el mercado. Vamos a arrancar con el que es para mí y para varios de los medios la firma más importante que tuvo esta agencia libre, y es el fichaje, por decirlo de alguna forma, de Kirk Cousins por los Atlanta Falcons. Un contrato de 4 años y un total de $180 millones. Kirk Cousins va a cobrar en promedio $45 millones por año, y de los cuales en este contrato más de la mitad, es decir, $100 millones, ya están garantizados a la firma. A la firma no, están garantizados. Hay 90 millones garantizados a la firma y bueno, el resto se están divididos dentro de ese contrato. Contratos de la NFL hoy en día habría que hacer no un podcast, y no una serie de videos, un máster de lo que es armar un contrato dentro de la NFL, porque tiene tantos asteriscos, tiene tantos peros que es bastante complicado. Pero bueno, la principal firma fue esa. Kirk Cousins cambia de equipo, cambia de división, no cambia de conferencia, continúa en la NFC, le gusta mantenerse en la NFC. Al final creo que es una conferencia que todavía no tiene quarterbacks tan consagrados hoy en día en sus equipos, entonces Kirk Cousins se mantiene dentro de ese top 5 de la conferencia. Porque, me pongo un poco malo con Kirk Cousins con esto, pero si se va a la otra conferencia no es top 5, por ejemplo. Entonces mantiene ese top 5 y se va a un equipo que, si hay algo que necesitaba era un quarterback. Atlanta igualmente necesita ser un equipo un poco más completo todavía, pero agregar a Kirk Cousins a esa ofensiva es darle un aire enorme a todo lo que es el coacheo de ese ataque. Tiene a Bijan Robinson, tiene a Drake London, una firma que no voy a estar mencionando, pero Darrell Mooney, wide receiver ex de Chicago, ahora firmó por un contrato de 3 años y 39 millones con los Falcons también. Entonces le suman receptores a ese grupo, que tiene a Kyle Pitts además como principal tight end.
Es decir, tiene todo un grupo de receptores y de playmakers muy pero que muy interesantes que Kirk Cousins lo puede aprovechar muy bien. Así tal como lo aprovechó a Dix, así tal como lo aprovechó a Justin Jefferson. Me parece que Kirk Cousins puede hacer muy bien en esta ofensiva de los Atlanta Falcons. Que a ver, en esta movida de decir, apostamos 100% por un quarterback con experiencia para que nos dé un salto de calidad grande a nuestra ofensiva como lo necesitamos, Atlanta se arriesga un montón. 4 años, 180 millones de dólares por un quarterback de 35 años, que ese no es un problema. Los quarterbacks se han mostrado que pueden ser longevos. Ahora, viene de una rotura de ligamento de Aquiles. Una zona muy, muy delicada, muy traicionera y de la cual quizás puede reincidir algún dolor. Ni hablemos si hay otra rotura, pero puede reincidir dolores, inflamaciones, demás. Ahora, Atlanta apuesta mucho, pero lo que puede ganar Atlanta es un montón. Porque lo que digo, Kirk Cousins le da un salto de calidad muy, pero que muy grande a esta ofensiva. Otra de las firmas importantes y multimillonarias que tuvo esta agencia libre fue la firma de Christian Wilkins, defensive tackle ex Miami Dolphins, a Las Vegas Raiders. Un contrato de 4 años y 110 millones. Un promedio anual de 27 millones y medio. En donde en esos 110 millones hay casi 83 millones en dinero garantizado. Una bestialidad el contrato que consiguió Christian Wilkins con Las Vegas Raiders. Que a ver, me parece que Wilkins hace muy bien en salir a agencia libre a buscar su contrato. Y Las Vegas hace muy bien en pagárselo. Me parece que este es un perfecto win-win de los dos. Wilkins es un defensive tackle de apenas 28 años. Tiene todavía mucho para dar. Viene de 2 temporadas muy pero que muy buenas siendo el eje de esa defensiva de los Dolphins. Los Dolphins dejan ir a mi gusto su mejor defensivo, más allá de muchos playmakers que tienen en esa secundaria. Me parece que Wilkins era el alma de esa defensiva. Me sorprendió que no lo renovaran, pero creo que cae en un equipo que realmente lo puede aprovechar como es Las Vegas Raiders. Además, Las Vegas le paga un contratazo, le paga como debe ser a Christian Wilkins. Por eso me parece que es una firma excelente, es una de mis firmas preferidas, a decir verdad, más allá de todo el dinero, de todo lo garantizado, de todo lo que quieras. Las Vegas necesitaba un jugador así, porque tiene a Max Crosby, pero necesita también un líder en la línea defensiva interior. Y aparte, lo que pueden hacer Wilkins y Crosby, no solamente dentro del campo, sino afuera, que son excelentes líderes, me parece que puede convertir a ese vestuario en uno de los más fuertes de la NFL. No me voy a ir demasiado lejos en cuanto a la posición, voy a hablar de los 3 mejores contratos que se dieron a los defensive end, a los edge rushers de esta agencia libre. Vamos a poner un pequeño asterisco. Tendría que hablar del trade de Brian Burns a los New York Giants. No es una firma, es un trade. Por eso no lo voy a estar hablando mucho, pero Brian Burns consiguió un contrato de 5 años y 150 millones luego de ser traspasado de Carolina hacia los New York Giants. Los Giants dan una segunda y una quinta ronda mientras que se llevan a Brian Burns y le dan este gran contrato que se convierte con esto en el segundo edge rusher mejor pago de la liga. Pero lo que digo, tiene el asterisco de que es un trade, entonces no es una firma. Vamos a ponerlo, materia para otro episodio de Mates y Fútbol para entrar en más detalle. Las que fueron las 3 firmas más interesantes de los edge rusher. Primero la de Daniel Hunter, ex Minnesota Vikings, otro Viking que se va del equipo y otro líder, me parece, porque era sin lugar a dudas el mejor pass rusher de ese equipo, era sin lugar a dudas a mi gusto el mejor defensivo de ese equipo y pierden bastante Minnesota con él. Ahora, Daniel Hunter se va a Houston Texans con un contrato de 2 años y 50 millones, un promedio anual de 25 millones por año. A mi gusto, y teniendo en cuenta sobre todo que Brian Burns consiguió un contrato de 30 millones
por año en promedio. Me parece que Houston consigue a uno de los mejores pass rushers o al mejor pass rusher de esta agencia libre disponible en un contrato bastante barato, porque lo que digo, son apenas 2 años lo que le van a pagar y en promedio anual son 25 millones, que seguramente esté dividido entre 20 y 30, entre 18 y 32, algo así. Pero lo interesante es que Houston consigue, pagando un buen contrato, pero no pagando un contrato demencial por un pass rusher que le va a responder y que va a ser de lo mejor de esa defensiva de los Houston Texans. Gran upgrade de ese pass rush. Y justamente, ¿por qué digo upgrade? Porque Houston había perdido a uno de sus mejores edge rushers. Estoy hablando de Jonathan Greenard, quien fue el principal edge rusher. Ahí compitió con Will Anderson, pero para mí fue alguien que realmente determinante para esa línea defensiva de los Houston Texans. ¿Y dónde se fue Jonathan Greenard? A los Minnesota Vikings. El equipo de los Vikings deja en agencia libre a Daniel Hunter y se lleva a Jonathan Greenard. Básicamente es como un trade en donde no se dieron rondas, no se dieron picks, se dieron contratos al jugador del otro equipo. Una movida un poco peculiar si uno se lo pone a pensar, pero me parece que es un buen cambio de aire para los dos. Jonathan Greenard, porque consigue el gran contrato que estaba esperando, 4 años, 76 millones, haciendo un promedio anual de 19 millones y con un garantizado de 42. Hay que recordar que Greenard llegó a los Houston Texans siendo un pick de tercera ronda, siendo alguien que no tuvo un salario espectacular como un pick de primera ronda, por ejemplo, y su nivel ha ido increciendo, ha sido de lo mejor y de lo que más ha desarrollado, sobre todo estos últimos 2 años, el equipo de los Texans, y por eso me parece que consigue ese gran contrato que estaba buscando, que 19 millones anual no es espectacular, pero Greenard es alguien que me parece que se ha hecho valer esos 76 millones en 4 años que le va a terminar pagando los Minnesota Vikings. Y otra de las firmas importantes que tuvo esta agencia libre fue la renovación de Leonard Williams, defensive end o defensive tackle, lo podemos poner ahí en el medio, que renovó en Seattle por un contrato de 3 años y 64 millones 500 mil dólares, promedio anual de 21 millones 500 mil dólares. Buen contrato. Leonard Williams estaba buscando desde el año pasado ese contrato de más de 20 millones, lo consigue con Seattle, le respondió rápido a Seattle esa necesidad de un pass rusher interior en three tech, digamos, que le diera experiencia a esa línea defensiva, y Seattle lo recompensa con este gran contrato que me parece que es un win-win para ambos. Y alguien que no quiero dejar afuera, ya lo estaba por dejar afuera, el pobre Bryce Huff. Bryce Huff, con apenas 25 años, sale a esta agencia libre de los New York Jets, siendo un hombre no muy conocido, pero siendo de los más productivos. Y firma con Filadelfia con un contrato de 3 años y 51 millones 100 mil dólares. Un promedio anual de un poquito más de 17 millones de dólares. Muy buen contrato que firma Filadelfia. ¿Es un buen contrato para Huff? Sí. Así como Greenland salió en tercera ronda, como lo mencioné antes, Bryce Huff fue no drafteado. Es alguien que en su primer año que entró cobró un contrato de 3 años y 2.300.000. Es decir, menos de 1 millón por año. Y en apenas 4 años en la NFL consigue un contrato de más de 50 millones de dólares. Un muy buen contrato que firma Huff, me parece, sobre todo por lo que digo, por dónde viene, de ser un no drafteado. Y ahora, ¿por qué digo que Filadelfia firma un contrato? Porque Huff es de los mejores pass rushers puros que tiene
no solamente el equipo de los Jets, sino me atrevo a decir que toda la NFL. Es un nombre que ha pasado muy bajo el radar, pero que como pass rusher puro a mí me parece de lo mejor que tiene la clase. Perdón, que tiene la NFL. Soy alguien que se dedica al draft y que está acostumbrado casi a decir la palabra clase del draft. Siguiendo con a ver, un nombre que me queda fuera de los que voy nombrando es la renovación de Jones en Kansas City, que es alguien que firmó su contrato antes de la apertura de la agencia libre, por eso es que no lo meto, pero firmó un contrato de 5 años y 158 millones, con un salario anual de más de 30 millones y un total de 95 millones asegurados. Chris Jones consigue el contrato que estaba buscando desde hace 2 temporadas y con esto se convierte en el mejor defensive tackle pago de la NFL junto a Aaron Donald, perdón, y consigue justamente lo que digo, ese gran contrato. No lo meto porque técnicamente fue antes de la apertura de la agencia libre, así que, pero a título lo vamos a poner. Ahora vamos a dividir la sección en 2 y para ya ir sí, a los últimos más importantes y mencionar a 2 linieros ofensivos y son 2 guards. Primero Michael Onwenu, interior offensive lineman, porque juega en todas las posiciones posibles, de New England Patriots. Firmó la renovación justamente con los Patriots en un contrato de 3 años y 57 millones con un total garantizado de 38 millones y un salario anual justamente de 19 millones. Muy buen contrato de Onwenu, que se convierte en uno de los mejores guards pagos de la NFL. Me parece que New England también gana en esto, porque para un contrato me parece que bastante bueno, no da una cantidad de dinero que rompa un poco el sistema o el cap de New England ni lo complique para años próximos, y aparte consigue Onwenu un offensive lineman muy confiable como ha sido en los últimos años para New England. Y el otro jugador que justamente quería hablar es el guard Robert Hunt, que consiguió un contrato con los Carolina Panthers de 5 años y 100 millones de dólares, un total garantizado de 63 millones y cobrando un promedio anual de 20 millones. Gran contrato que consigue Robert Hunt. Carolina paga y sobrepaga la posición de guard justamente para proteger básicamente a Bryce Young. Uno de los grandes problemas que tuvo Carolina el año pasado fue su línea ofensiva interior, y con el contrato de Robert Hunt justamente es una señal de que si hay que sobrepagarlo, si hay que dar mucho dinero extra, Carolina lo da y pone este contrato de 5 años. Lo que digo, 5 años para un guard es mucho tiempo. Que bueno, después siempre están los potential out, las salidas a mitad de contrato, donde no hay tanto dead cap, pero Carolina se la juega pagándole 100 millones a un guard que es Robert Hunt, que a ver, es de los mejores y es para mí el mejor guard de esta agencia libre, pero que es un dineral que se le termina pagando. Además, Carolina firmó a Daniel Lewis, que es otro guard, en este caso ex Seattle Seahawks, con un contrato de 4 años y 53 millones, con un garantizado de 26 millones. Por eso Carolina renueva por completo las posiciones de guards, pagando en total más de 150 millones de dólares. Grandes contratos que da Carolina, así que si eras guard pudiste aprovechar este mercado, y si no, hay que crecer un poco físicamente, hay que sumar masa muscular. Después, otro de los grandes contratos que se dio y de los más importantes que tuvo esta agencia libre es el de Xavier McKinney, safety ex New York Giants,
y que termina firmando con Green Bay Packers. Con apenas 24 años, Xavier McKinney firma su gran contrato que estaba esperando, un total de 4 años por 68 millones de dólares, 25 millones nada más garantizados y un promedio anual de 17 millones, gran contrato que firma Green Bay a el mejor safety disponible de esta clase. Por último, y ya para modo de cierre de lo que es este episodio de Mates y Fútbol, hablar un poco y mencionar los principales running backs firmados. Porque tanto Saquon Barkley, tanto Derrick Henry y tanto Jacobs, lo que digo, los principales corredores de esta clase, fueron firmados por equipos, pero también tuvimos a otros corredores que quizás no eran los principales, como por ejemplo Tony Pollard, que también firmó con algún equipo en la NFL. En este caso, Saquon Barkley firmó un contrato con el equipo de Philadelphia Eagles, un contrato que tiene un total de 3 años y 37.750.000 dólares, un promedio anual de poco más de 200 millones y medio de dólares y un total garantizado de 26 millones. Muy buen contrato que firma Saquon Barkley, logra poner un poco sus expectativas, siendo uno de los mejores corredores pagos, y además va a un equipo que le ha ido muy bien en el uso de sus corredores, como lo es Philadelphia Eagles. Josh Jacobs llega a Green Bay desde Las Vegas y firma un contrato de 4 años y 48 millones de dólares, 12 millones 500 mil garantizados. Lo que ha hecho muy bien Green Bay, lo quiero marcar antes que nada, es firmar muy poco el garantizado. ¿Esto qué le permite? Y a modo de spoiler, mucha flexibilidad dentro del contrato. Es decir, contratos de 4 o 3 años, al primero o el segundo año ya lo puedes cortar teniendo un dead cap casi de cero. Es lo que hizo Green Bay con Josh Jacobs, y que Jacobs consigue un contrato de 12 millones anuales, pero que básicamente está medido en si está sano o no. Porque después de su primer año, Josh Jacobs es un jugador casi cortable. Por eso es que digo que Green Bay ganó mucha flexibilidad con los contratos que fue otorgando tanto a McKinney como a Jacobs. Como dije antes, otro de los grandes corredores firmados en esta agencia libre fue Derrick Brown, que firmó con Baltimore Ravens en un contrato de 2 años y 16 millones, con un promedio anual de 8 millones, pero hay un total de 9 millones garantizados. Por eso es creo que un gran contrato para Derrick Henry. Después de su ida de Tennessee, consigue ser bastante bien pago en otro equipo, y aparte de un equipo que lo va a saber utilizar muy bien. Ese backfield entre Lamar Jackson y Derrick Henry realmente es de los más interesantes de ver en la temporada 2024. Tony Pollard fue otro de los grandes ganadores dentro de estos contratos firmados por parte de los corredores, y que firmó un contrato por 3 años y 24 millones con el equipo de los Tennessee Titans. No están los datos del total garantizado, pero básicamente es un salario promedio anual de 8 millones de dólares. Buen contrato para Tony Pollard. Va a ser el running back 1, va a compartir un poco con Spears, pero va a ser el principal corredor de esa ofensiva de Tennessee. Y me parece que consigue, lo que digo, un buen contrato para ser un corredor que cuando le tocó ser corredor 1 le costó un poco más, digamos. Entonces va a tener un fresh start en otro equipo, en otra franquicia, y donde además va a poder compartir snaps con un corredor de nivel como lo es Spears, me parece, y va a poder no solamente cobrar un buen contrato, sino seguir demostrando su talento en el campo. Y por último, mencionar la firma de Andre Swift, corredor ex Detroit Lions, ex Philadelphia Eagles, que firmó un contrato de 3 años y 24 millones, similar al de Tony Pollard, pero en este caso Swift tiene garantizados 15.300.000 dólares, un contrato que
lo que digo, es similar al de Pollard y en donde Chicago va en búsqueda de su running back 1 para ese backfield, ya sea que lo ocupe Justin Fields o ya sea que lo ocupe Caleb Williams. Chicago se quería asegurar de agarrar a su running back 1 y en este caso fue a la agencia libre y se llevó a uno de los running backs más productivos de la temporada 2023. Hay muchas más firmas, hay muchos más agentes libres firmados, pero eso va a ser tarea para otro episodio de Mates y Fútbol, para analizar un poco más en detalle algunos equipos que fueron ganadores, algunos otros entre comillas perdedores dentro de esta agencia libre, pero lo que digo, va a ser materia para otro episodio, así como también hablar un poco luego de los trades que estuvimos viendo en este comienzo de la agencia libre en la NFL de la temporada 2024. De mi parte, eso fue todo. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este episodio y nosotros creo que nos vamos a volver a reencontrar. Vamos a ver cómo está el host de este podcast más adelante, pero si nos volvemos a encontrar pronto o no, se definirá un poco más adelante. Muchísimas gracias por quedarse hasta acá, muchísimas gracias por ver el episodio. No se olviden de suscribirse al canal si lo ven desde YouTube, suscribirse desde cualquier plataforma que lo estén escuchando el podcast, si lo estaban escuchando en ese formato. Y no se olviden de entrar a nohuddle.com.ar para estar siempre enterado de lo que nos traiga la NFL y esta agencia libre, que es donde mejor se pueden enterar de su idioma y siempre al servicio. Muchísimas gracias a todos. Chau, chau.